Muy bien. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Señoras, señores, mi nombre es Alberto Mangel, de la Biblioteca Nacional. A mi lado está Hugo Becacheche, de La Nación. Y esta noche vamos a hablar de un escritor muy querido, Ángel Bonomini. Cuando me enteré que la editorial Pretextos iba a sacar los cuentos completos de Bonomini, me alegré porque finalmente consagrábamos a este escritor como se merecía, con un lugar importante en las letras argentinas. Las letras, yo diría, universales, porque Bonomini era un escritor universal. Yo voy a hacer una introducción un tanto personal. Me van a disculpar el uso de la primera persona del singular que no le gustaba a Bonomini. Y luego Hugo va a hablar de la obra de un lector de Bonomini. Cuando yo tenía 22, 23 años, in illo tempore, La Nación me ofreció un puesto de reportero. Eran esos días que seguramente Hugo recuerda, donde el periodismo era una profesión honorable. El primer día, la primera tarde, entré en una gran sala con una larga mesa, de ambos lados de la cual había máquinas de escribir. Algunos de ustedes se van a acordar de lo que es una máquina de escribir. Entonces, sentados frente a esas máquinas, había señores que a mí me parecían muy mayores, siempre con traje y corbata, y del otro lado del escritorio, en una suerte de mostrador, estaban los jefes de redacción. Entonces venían a uno de esos señores y a mí, y nos pedían con gran politesse: señor Mangel, si no está ocupado ahora, ¿podría ir a ver un caso de asesinato que hubo en la calle tal? Bueno, y salíamos corriendo con el fotógrafo y el coche de La Nación. Y me encargaban hacer todo tipo de cosas, desde cubrir conferencias aburridísimas como esta, hasta meetings políticos, manifestaciones, inauguraciones y también necrológicas. Hacían una lista de la gente que llegaba a mi edad, acabo de cumplir 70 años, y decían: bueno, estos se van a morir pronto, entonces por favor haga una necrológica de tal cual. Y bueno, me encontré escribiendo la necrológica de Golda Meir, por ejemplo, de Agatha Christie. Muy divertido imaginar cómo vamos a recordar a ciertas personas. La relación entre esos periodistas era muy cordial, y conmigo se comportaron de una forma muy generosa. Yo era un mocoso, no sabía nada, y a mi lado, a la derecha, estaba sentado un señor muy distinguido, muy elegante, con una cara de piel más bien oscura, parecía un árabe con ojos oscuros, y la voz más profunda que he oído en mi vida. No sé por qué, me parece que me tuvo lástima, y entonces
me guió a través de los laberintos de ese diario y nos hicimos amigos, verdaderamente amigos. Terminábamos de trabajar a las 2, 3 de la mañana y entonces salíamos juntos. Yo había alquilado un departamento en la calle 3 de Febrero y recorríamos la calle Florida, que estaba preciosa porque no había nadie, hablando de todos los temas que le interesaban, que eran muchísimos. Y gracias a Bonomini conocí a escritores que para mí son importantes ahora, pero que no hubiese conocido sin él, y tan distintos como René Guénon o Alberto Girri, Héctor Murena, Gastón Bachelard, que le interesaban por ciertas ideas. Bonomini tenía la capacidad de leer ciertos textos y extraer una idea que se convertía luego en una cantidad de ideas y cuentos e historias que él hilaba con gran sabiduría y también con gran modestia. Yo creo que una de las características de Bonomini era la absoluta falta de pretensión. Otros escritores, no voy a nombrarlos, si hubiesen tenido esas ideas, hubiesen sido de una arrogancia insoportable, porque eran grandes ideas. Con Bonomini nunca. Le divertían mucho las anécdotas de otros escritores. Él se reunía con Girri, con Murena, con otros, y después me contaba las anécdotas. No las voy a contar ahora porque muchas no se pueden contar públicamente. Un día me regaló un libro. Estamos en 1973 y en 1972 Bonomini había publicado en MC Los novicios de Lerna. Me regaló el libro sin decirme mucho y yo lo leí con gran entusiasmo. Había descubierto la literatura fantástica unos años antes a través de Bestiario de Cortázar, los cuentos de Borges, los cuentos de Bioy, pero esto no se parecía a nada de lo que yo había leído antes. Después, porque leí Kafka después, me pareció que había una cierta relación entre el mundo de Kafka y el mundo de Bonomini en este sentido. Las ficciones de Borges parecían partir de un problema de metafísico, de un presupuesto matemático, filosófico, que a partir de ese presupuesto construía una ficción y agregaba los personajes maravillosamente, claro, no necesitamos hacer el elogio de Borges. Con Bioy eran aventuras más divertidas, psicológicas. Con Silvina siempre había, Silvina Ocampo, un elemento de maldad en esa fantasía. Con Cortázar tenía el sentimiento de leer cuentos nostalgiosos por un Buenos Aires que nunca existió. Con Bonomini era otra cosa. Era una suerte de descripción de la realidad y a partir de un cierto pliegue en esa realidad, una pequeña grieta en esa realidad, se armaba una historia. El cuento que da nombre a esa colección que me regaló Los novicios de Lerna es simplemente el experimento que hace, no se sabe muy bien quién, de reunir a hombres muy, muy parecidos para que sean esos novicios de Lerna. Nunca sabemos por qué, nunca sabemos cuál es el propósito, pero hay una cosa muy inquietante en ese presupuesto, que es muy simple, de encontrar gente que se parece.
Bonomini me hablaba de textos religiosos, me hablaba de presupuestos místicos, y yo nunca supe si realmente él era creyente o no, pero no importaba, porque lo que le importaba es el juego a partir de esas ideas que pertenecen a la teología o a la metafísica. Después de escribir Los novicios de Lerna, escribió el libro de los casos, que es una suerte de colección de biografías de seres con una calidad particular, muchas de ellas parecidas a las calidades que uno puede encontrar en los santos, por ejemplo, en La leyenda áurea, que era un libro que le interesaba. Bonomini era verdaderamente escritor en el sentido de artesano. A él le preocupaba la construcción de una frase, elegir una cierta palabra correctamente. Le entusiasmaba cuando encontraba en otros esas palabras exactas. Él había empezado como poeta, publicó su primer libro con la que era entonces su novia, María Elena Walsh, un libro muy lindo porque la portada, que tenía el nombre de María Elena Walsh, por ejemplo, uno daba vuelta el libro y la contraportada era el libro de Bonomini. Es un juego muy interesante de dos poetas totalmente distintos. Nunca pude entender muy bien cómo se unieron estos dos seres tan distintos en un libro, pero bueno, la literatura permite estos casamientos. Pero esa lengua de poeta, ese arte de poeta, lo usó también en su prosa. Bonomini había trabajado para la revista Life en español y parece que no les daban mucho trabajo. Entonces me contaba que tenían un infinito tiempo para traducir los textos y entonces durante semanas se ocupaba de ver que no se repitiese una palabra, encontrar el equivalente perfecto para una frase. Y yo creo que ese ejercicio de traducción le sirvió para perfeccionarse en su propia escritura. Cuando un año después Capeluz, que hacía esa serie de libros que ustedes recuerdan para las escuelas, encargándole a cualquier persona, ciertamente no a especialistas, la edición de ciertos libros, en esa tradición me encargaron a mí hacer una antología de la literatura fantástica. Entonces elegí los obvios, Borges, Bioy, Cortázar, pero también decidí incluir ese cuento de Bonomini, Los novicios de Lerna, que fue un éxito enorme en la editorial. Los otros los conocían, pero la editora con la que yo trabajaba me dijo cómo no había oído hablar de Bonomini. La fama de Bonomini siempre fue secreta. Ahora, a partir de esta edición, quizás se haga más pública, pero era tan secreta y era tan modesto, en el mejor sentido de la palabra, que llevó un cierto tiempo para que otros escritores fuera del círculo de los amigos lo descubriesen. Entonces, en el diario de Bioy aparece la mención de Borges viene a cenar, como de costumbre, y Bioy decide leerle un cuento que no había leído en ese libro, que creo que Bonomini le había enviado, y se deslumbran con ese mismo cuento, Los novicios de Lerna, y Bioy le escribe a Bonomini para incluirlo en
la nueva edición de la célebre antología de la literatura fantástica. Bueno, concluyo con esto. Yo me fui de Argentina después de ese breve año en La Nación, pero volvimos a vernos con Bonomini varias veces en París, en el estudio de Becci, que generosamente me alimentaban porque yo no tenía como de costumbre un peso. Entonces, sin decirme que me invitaban a almorzar, me invitaban para ir a las 12, de manera que la mesa de trabajo de Becci estaba cubierta de todas esas delicias que uno puede encontrar en las tiendas de comidas francesas. Y Bonomini continuaba a descubrir textos que compartía conmigo. Había descubierto a De Chirico como escritor, los textos de De Chirico sobre la estética, sobre la pintura. Recuerdo que había descubierto la correspondencia de Juan Gris. Bueno, en fin, había un nuevo mundo que a través de Becci descubría. Y me dijo que no sabía qué había hecho para merecer la felicidad del encuentro con Becci, que esa relación era para él una suerte de avant-goût del paraíso. Bueno, voy a dejarles ahora con Hugo, que va a hablar de la obra de Bonomini desde el punto de vista de un lector, un gran lector. Gracias por